Muy buenos días a todos. No es el matinal de Chile, sino que es la continuación de nuestras clases de Derecho Civil de los contratos. Espero que las cápsulas que se grabaron el domingo anterior les hayan servido para ir compenetrándose en esta temática de los contratos. Y tal como les dije, ojalá sean de utilidad no solo a aquellos que están cursando el ramo este semestre, sino que también a todos aquellos que están en la etapa ya final o iniciando el estudio de su examen de licenciatura o examen de grado. Vaya entonces para todos ellos, bueno, un saludo, un aliento y que ojalá este material les preste la utilidad necesaria. Nosotros lo último que vimos en estas clases fue el contrato de promesa. Contrato que está regulado en el artículo 1554 del Código Civil. Dijimos que era un contrato general, un contrato preparatorio, un contrato nominado, un contrato típico, un contrato bilateral. Señalábamos que es un contrato de derecho estricto en cuanto a que solo va a tener valor jurídico aquella promesa que cumple con las exigencias del artículo 1554, esto es, que la promesa conste por escrito, que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara ineficaces, que se fije un plazo o una condición o ambos que determinen la celebración del contrato prometido y que de alguna manera se especifique el contrato en términos tales que solo falte la tradición o las solemnidades legales. Y les comentaba en la clase pasada que el contrato de promesa no solo tiene regulación al interior del Código Civil, sino que como lo vamos a ver, también tiene regulación fuera del Código. Y aquí es donde llama poderosamente la atención, y creo que lo señalé al final de la clase pasada, es altamente llamativo que un contrato esté regulado fuera del código. Es entendible quizás en una ley especial, pero lo que cuesta entender, como lo vamos a ver, que la promesa tenga regulación en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Bueno, vamos a lo nuestro y vamos a ir comentando cada una de las diferentes situaciones. A ver, en el caso de las promesas fuera del Código Civil, nosotros podemos encontrar dos grupos de regulaciones. Uno, regulaciones donde se amplían los requisitos del código. Y dos, regulaciones donde se restringe los requisitos del código. Es decir, en el primer caso se piden más requisitos y en el segundo se piden menos. Veamos entonces los supuestos legales donde se exigen más requisitos, es decir, fuera de los requisitos del 1554, estas normas especiales piden más. El primer caso es la ley sobre leasing inmobiliario, que es la ley 19.281. Ustedes saben que existe un contrato que conjuga dos negocios jurídicos, el arrendamiento y la promesa de compraventa. Y esta ley del leasing inmobiliario es una norma que surge para el financiamiento, para la futura adquisición de una propiedad. Ustedes tienen que saber que dentro del marco legal de los créditos hipotecarios, la banca en general
exige que quien desee adquirir una vivienda cuente con a lo menos un pie. Tradicionalmente se dijo, o tradicionalmente se exigió, más bien dicho, el 20%. Hubo un momento en el cual se pidió el 10%, pero en términos muy globales, los bancos exigen el pie para financiar el resto de la vivienda. Sin embargo, esta ley del leasing inmobiliario lo que hace es posibilitar a aquellas personas que no tienen la capacidad de reunir el pie y posibilitarles que lleguen a la adquisición de la vivienda a través de la figura del arriendo más una promesa de compraventa. Y que de alguna manera el arriendo vaya siendo imputado al precio. Es decir, pagando el arriendo, vamos amortizando lo que en la banca tradicional es el pie. Los artículos 25 y 26 de esta ley, de alguna manera nos dan a entender que cuando estamos frente a esta operación de arrendamiento con promesa de compraventa, va a ser necesario que la promesa cumpla, entre otros, los siguientes requisitos. Los voy a enumerar y luego vamos a irnos a echar una miradita a la norma para que a ustedes esto les quede sonando. En primer lugar, este contrato de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa debe celebrarse por escritura pública. Es decir, pide más que el código, porque el código se satisface solo con la escrituración, que puede ser privada o pública. En cambio acá, claramente, escritura pública. Segundo lugar, exige como requisito que este contrato se inscriba en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo, lo que no lo exige el Código Civil. Y además, miren qué interesante esto, si recae o incide la promesa de compraventa en un inmueble, digamos, que se va a adquirir con el subsidio habitacional del Estado, el plazo máximo del contrato será de 20 años, contados desde la fecha del arrendamiento. Es decir, ustedes se dan cuenta que aquí estamos frente a una normativa especial. ¿Qué nos dice la ley en lo que aquí interesa? Los titulares de las cuentas a que se refiere el título 1 podrán celebrar contratos de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa con las sociedades inmobiliarias a que elude el título 2. Estos contratos podrán tener por objeto viviendas terminadas, nuevas, usadas o en construcción. Podrán también celebrar este tipo de contratos los titulares de cuentas sobre viviendas de las cuales sean propietarios y que sean vendidas a una sociedad inmobiliaria, celebrando un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa por él o las respectivas viviendas. El artículo 26 nos dice que los contratos de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa deberán celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivos. Los correspondientes inmuebles no podrán ser hipotecados ni gravados con censos, usufructos, derechos de uso o habitación o fideicomisos, ni sujetos a interdicciones o prohibiciones de enajenar. En el contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con subsidio habitacional deberá fijarse un plazo no superior a 20 años para la celebración del contrato de compraventa prometido, que se contará desde la fecha del contrato de arrendamiento con promesa de compraventa. Por lo tanto, ustedes pueden ver que se exige escritura pública, ustedes pueden ver que se exige inscripción
y ustedes pueden ver que se exige un plazo máximo para la celebración del contrato prometido. Ninguna de estas exigencias está en el Código Civil. Segundo caso, y este es para mí, más que la conflictividad de fondo, es la conflictividad de forma, que no me termina de convencer cómo un contrato está regulado en una ley de construcción, una ley de constructores civiles, una ley de ingenieros civiles constructores, ingenieros civiles estructurales, una ley de arquitectos. Bien, por eso entonces que esta idea de que la ley se entiende conocida por todos desde su entrada en vigencia, claramente no puede ser una presunción, sino que es una ficción, pero al mismo tiempo una ficción muy compleja, muy compleja. A ver, aquí quiero sí realizar una idea de contexto, y esto es importante. En la década de los 90 comienza en Chile un proceso de auge de la construcción, muy potente, muy fuerte. Prueba de ello, por ejemplo, es lo que comienza a construir, o sea, el desarrollo inmobiliario en ciudades como Temuco, en ciudades como Los Ángeles, como Concepción, pero principalmente en Santiago. O sea, un auge en la construcción, y no solamente en aquellas comunas tradicionales, pero principalmente estoy pensando en Providencia, estoy pensando en Las Condes, en Santiago. Esto se traslada después a Estación Central, por ejemplo, muy fuerte, Santiago Centro, etcétera, etcétera. Y nos vamos dando cuenta que en general este auge de la construcción trajo un desarrollo muy potente en todo lo que es el área de la constructibilidad. Pero también junto con esta parte positiva del desarrollo inmobiliario, trabajo, crecimiento, acceso a la vivienda, que en el fondo podemos decir son las luces de la temática, bueno, también tenemos las sombras. Muchas empresas inmobiliarias iniciaron proyectos inmobiliarios y no los concluyeron y quedaron literalmente botados. Cayeron en cesación de pagos, insolvencia y en último término en quiebra, acuérdense que es la denominación que en aquella época tenían estas temáticas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho porque las personas, en muchos casos, anticipaban a estas inmobiliarias todo o parte del precio. Porque aquí estamos en la figura que ustedes yo creo que habrán escuchado, que es la llamada compraventa en verde, por ejemplo, donde en definitiva, contra un piloto, yo podía mañana inscribirme en un departamento o en una casa. Entonces, prácticamente con las excavaciones iniciales, con los pisos iniciales del edificio, bueno, las personas que lo que hacían aportaban parte del precio para de alguna manera alivianar la futura carga y quedaban en términos tales de acuerdo en que una vez que el edificio fuese recepcionado, cerrábamos el contrato. Bueno, muchas de las empresas recaudaban fondos y los destinaban a otros proyectos o simplemente los destinaban para incrementar los bolsillos de los propietarios de las inmobiliarias. Y claramente, pero claramente, eso significó una frustración gigantesca para muchísimas personas. Y evidentemente eso trajo consigo que se levantara una voz de alerta para con el legislador
a efectos de que de alguna forma el legislador se hiciera cargo de esta situación. Entonces, aquí surgió lo que yo les mencionaba recién, digamos, de que fue necesario entonces entrar a legislar de alguna manera sobre esta temática de los llamados anticipos. A ver, esta modificación legal parte con una moción parlamentaria y les voy a leer solamente un párrafo que de alguna manera denota lo que había que hacer. ¿Qué decía esta moción parlamentaria? Desde hace algún tiempo la ciudadanía ha podido constatar una serie de hechos en los cuales se han visto involucradas, por una parte, empresas constructoras e inmobiliarias, y por la otra, humildes y esforzadas familias, quienes, con el fin de obtener el anhelado sueño de la casa propia, han celebrado sendos contratos de promesa con las referidas empresas inmobiliarias y constructoras por montos que incluso llegan a la totalidad del valor de la compraventa prometida, sin que se establezca caución alguna ante el evento de insolvencia de la empresa. Esta última cuestión no obedece al infortunio en materia económica de las empresas inmobiliarias o constructoras. Investigaciones realizadas por la justicia ordinaria han demostrado que los fondos recaudados en los proyectos inmobiliarios sobre la base de los contratos de promesa son traspasados a otros proyectos inmobiliarios, una empresa distinta, para que luego la empresa recaudadora se declare insolvente, frustrando de este modo las acciones de orden patrimonial de los perjudicados por los contratos incumplidos. Entonces, esta fundamentación fue la que desencadenó una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a la reformulación de los artículos 136 y 138 bis. Y por lo tanto, en esta normativa, hoy día encontramos promesas de venta de predios objetos de loteo o subdivisión, promesas de venta sobre inmuebles que se encuentran en una población donde se está formando un nuevo barrio o se hace abertura de calles, y la conocida compraventa en verde. Aun cuando ustedes también deben saber que hoy día también se habla de la compraventa en blanco. A ver, la compraventa en verde es aquella donde hay trabajos de construcción, donde yo ya puedo ver excavaciones, cimientos y puedo ver el edificio en ejecución. Por ejemplo, todos los edificios que se están construyendo acá en la ciudad de Chillán. Estoy pensando 18 de septiembre, estoy pensando calle Gamero, estoy pensando calle Tata. En cambio, la compraventa en blanco es aquella que se hace única y exclusivamente sobre los planos, o sea, sin obra de construcción alguna. Bueno, veamos aquí cómo se reglamenta estas promesas de compraventa. Tratándose de las promesas de compraventa, de venta de predios, objetos de loteo o subdivisión, o promesas de venta sobre inmuebles en poblaciones que se están formando un nuevo barrio o se hace necesaria la apertura de calles, aquí a las promesas del Código Civil, esta normativa especial les exige el cumplimiento de dos requisitos más, y que en el fondo son requisitos vinculados a la urbanización. ¿Y qué les pide? A, que se ejecute la pavimentación de la calle y pasaje, se ejecuten las plantaciones y obras de ornato, se ejecuten las instalaciones sanitarias y energéticas con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias y las obras de defensa y de servicio al terreno. Y además debe solicitarse la recepción de todos esos trabajos a la Dirección de Obras. Es decir, tratándose de este tipo de promesas asociadas a este tipo de bienes raíces,
No bastan los del 1554 del Código Civil, sino que además tenemos que ejecutar, en definitiva, obras de urbanización, que constituyen claramente requisitos imperativos del contrato, y miren, y que en caso de inobservancia vamos a estar frente a un caso de objeto ilícito, sea, sea porque hemos celebrado un contrato prohibido por la ley, o miren, o porque ese contrato está contraviniendo al derecho público chileno. ¿Cuál derecho público chileno? El derecho de la construcción, o sea, la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esa es norma de derecho público, o sea, es norma de derecho administrativo. Entonces, por lo tanto, si estos contratos no tienen asociadas esta temática de las obras de ejecución, claramente vamos a estar frente a un problema de objeto ilícito y consecuencialmente nulidad absoluta. Ahora, ¿y qué pasa con las promesas de compraventa en verde? Aquí esto está regulado en el artículo 138 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcción. A ver, no les voy a pedir que se lea la norma porque es bastante extensa, pero sí, esta norma lo que hace en el fondo es hacerse cargo del problema de que daba cuenta la moción parlamentaria. ¿Y cuál era ese problema? En síntesis, la inmobiliaria o la constructora recaudaban, pero no garantizaban la restitución del anticipo del precio para el caso que el proyecto inmobiliario no se ejecutara. Por lo tanto, ese era el sufrimiento de la gente, o sea, porque por un lado se frustraba el deseo de la casa propia y por otro tenían claramente un daño emergente, empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del acreedor, perdón, a consecuencia de los actos del deudor. Entonces, por lo tanto, esto era claramente un problema de responsabilidad civil contractual. Ahora, si ese inmobiliario constructora vaciaba su patrimonio e iba a la insolvencia y a la quiebra, claramente nadie recuperaba el todo parte del anticipo del precio. Y eso ya no solo era un problema puntual, sino que pasó a ser un tema social. Y es por ello entonces que, en virtud de ese problema social, fue necesario legislar. Entonces, ¿cuál es la preocupación de esta ley o de esta norma para este tipo de promesas? ¿Cómo le garantizamos la devolución a los promitentes compradores que anticipan todo parte del precio? Y esto se traduce en lo siguiente. 1. Estas promesas deben constar o por escritura pública o por instrumento privado autorizado ante notario. O sea, este requisito es más del que exige el 1554 número 1. Y el segundo, y este sí que es novedoso, el promitente vendedor debe constituir una boleta bancaria de garantía o una póliza de seguros en favor del promitente comprador a efectos de garantizarle la restitución del anticipo del precio. Por lo tanto, si yo hoy día suscribo una promesa de compraventa de un inmueble, entre comillas, en verde, claramente tengo que exigir la solemnidad de la escritura pública o instrumento privado autorizado ante notario, las firmas, y segundo lugar, que el promitente vendedor me haga entrega de una póliza de seguro de responsabilidad civil contractual a efectos de que yo la pueda hacer efectiva en el momento de que la construcción se frustre, o bien una boleta bancaria de garantía.
Yo les diría, ahora haciéndonos cargo de estas, entre comillas, cauciones, yo les diría, tengan cuidado con la póliza de seguro. ¿Qué pasa si la póliza de seguro yo la entrego y la dejo de pagar inmobiliaria a los 2 o 3 meses? Se va a resolver el seguro. Y lo más probable es que yo, promitente comprador, ni siquiera me entere que la promitente vendedora que me entregó la póliza no está pagando las primas. Por eso es que la boleta bancaria me gusta mucho más. Porque la boleta bancaria tiene una característica, es que es exigible a primer requerimiento. Y esto está en la Ley General de Banco. Las boletas bancarias garantías no son embargables, no están afectas a una medida precautoria y son de alguna manera garantías a primer requerimiento. Por lo tanto, las posibilidades de que se obstaculice el pago son muchísimo menores que una póliza de seguro que puede dejar de ser pagada. Por lo tanto, yo creo que les aconsejo que ojalá una boleta bancaria garantía. Independiente que la boleta bancaria garantía sea tomada con recursos del propio promitente vendedor o que la obtenga con financiamiento de un banco. Yo les diría que me gusta mucho más la boleta bancaria de garantía. Y por otro lado, dijimos al principio de esta clase que hay otros tipos de promesas donde la ley exige menos de lo del 1554. Aquí hay un solo caso y está en el Código de Comercio a propósito del contrato de seguro. ¿Y qué se dice? El seguro acordado verbalmente como promesa, perdón, el contrato acordado verbalmente, le falta una coma, vale como promesa, con tal que se haya convenido en la cosa, riesgo y prima. Por lo tanto, aquí la promesa no se concibe como un contrato solemne, sino que se concibe como un contrato consensual. Por lo tanto, cuando se llegue a un acuerdo, a ver, cuando de alguna manera, cuando verbalmente acordemos un seguro y concordemos en la cosa asegurada, el riesgo asegurado y la prima a pagar, ese acuerdo verbal vale o equivale a promesa. Por lo tanto, es la única promesa verbal que el ordenamiento jurídico chileno reconoce. En todas las otras debemos escriturarla o bien suscribir el instrumento privado autorizado ante notario o la escritura pública. Por lo tanto, si yo mañana convengo en que voy a asegurar mi auto contra riesgos, por ejemplo, daños propios y daños a terceros, y que voy a pagar 100.000 pesos mensuales, ese acuerdo, la ley entiende para efectos del seguro que es una promesa. Con eso entonces, estimados jóvenes, damos por concluido el estudio del contrato de promesa. Y vamos a pasar al contrato de compraventa, que es el contrato más usual, el más común, aquel que se celebra todos los días. A diferencia de lo que ocurre con la promesa, donde nosotros propusimos una definición doctrinaria, la definición del profesor Fernando Fuello Laneri, en materia de compraventa, aquí hay definición legal. Y por lo tanto, habiendo definición legal, ustedes tienen que conocer la definición legal, sin adicionales y sin restricciones. O sea, esto no es con sus propias palabras, es con las palabras de la ley. Por lo tanto, las definiciones legales hay que sabérselas. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Son partes del contrato de compraventa vendedor
Y el vendedor, ya lo hemos dicho desde primer año, es quien se obliga a dar una cosa. Dar una cosa. Por favor, guárdense esta expresión dar, porque no es entregar, es dar. Repito, no es entregar, es dar. Y aquí, por favor, hagan el recordatorio en la clasificación de obligaciones de dar, hacer, no hacer y entregar. Y recuerden que cuando hablamos de obligación de dar, nosotros nos estamos refiriendo a aquella obligación en que el deudor se obliga a transferir el dominio. Por lo tanto, vendedor es quien se obliga a dar e inmediatamente asocian transferir dominio. Y la otra parte del contrato es el comprador que se obliga a pagar por la cosa un precio en dinero, en dinero. Por lo tanto, los elementos esenciales de la compraventa son el consentimiento, la cosa y el precio. Bien, vamos a dejar esta sesión hasta aquí y en la siguiente vamos con las características del contrato de compraventa.